Para empezar a entender qué son las chapas colaborantes, tenemos que saber que se trata de un forjado mixto unidireccional. Son forjados que se apoyan o unen a la estructura portante a través de los bordes, jácenas y vigas, donde los elementos resistentes van dispuestos en una sola dirección. En estos forjados, el hormigón se vierte sobre un perfil de chapa agregada que sirve de encofrado y a su vez de armadura de positivos. Este perfil, cuando el hormigón fragua, colabora con el hormigón absorbiendo los esfuerzos de tracción. En el forjado de chapa colaborante, aprovecha las ventajas del acero y del hormigón armado para generar una sinergia que se puede aprovechar altamente en la construcción. Los forjados de chapa colaborante soportan tanto cargas estáticas como móviles, repetitivas como aplicadas bruscamente, siempre que no se excedan de las indicadas en la normativa vigente sobre las acciones en la edificación. Están especialmente diseñadas para ser instaladas sobre estructuras metálicas, no obstante también se pueden utilizar sobre estructuras de hormigón, madera o mampostería. El forjado de chapa colaborante consiste en un perfil de chapa de acero preparado y una capa más gruesa de hormigón. Estas dos capas se refuerzan mutuamente, soportando las tensiones de tracción, la capa de acero, y las tensiones de compresión, la capa superior de hormigón, resistiendo de la mejor manera posible ambos materiales. Habitualmente se complementan con una malla de acero en la capa de hormigón para que frague bien y no fisure internamente durante su formación. Como vemos en la imagen, el forjado de chapa colaborante es unidireccional, ya que los nervios de la fragua se disponen hacia una única dirección, debiéndose situar en un apoyo perpendicular. A este hecho se le añade la posibilidad de construir un forjado sin apuntamiento, hecho que ha permitido ser uno de los materiales más versátiles a la hora de construir cubiertas. Como vemos en la imagen, la estructura sobre la que las apoya es una estructura de acero, pero también podemos encontrarnos otros tipos de apoyo, como apoyo extremo sin solape sobre viga de acero u hormigón armado, apoyo intermedio sobre viga de hormigón armado y apoyo intermedio sobre viga de acero. Como vemos en la imagen también existen unas fijaciones, en este caso son tornillos, que tienen como misión inmovilizar la chapa en su posición definitiva, para evitar el desplazamiento. Las fijaciones pueden ser también por disparo o por tornillo. La chapa se denomina por su referencia comercial la altura de greca, su ancho útil y o el paso entre ondas. Con la letra H denominamos a la altura de la greca. Como en todos los perfiles, la altura o canto es un indicativo de la inercia y la capacidad de resistencia. Las alturas más habituales en este tipo de chapas oscilan entre los 50 y 80 milímetros. Con la letra P, el paso o ancho útil es un dato a considerar en el proyecto y petición de material, el rendimiento de montaje y manipulación en obra. El rango es más común entre los 700 y 900 milímetros. Con la letra B, el paso entre grecas es la característica en función del diseño. Con la letra E, el espesor o espesores más comunes que podemos encontrar están del 0,7 al 1,2 milímetros. Otros valores importantes que se incluyen en sus fichas técnicas son el peso por metro cuadrado y el volumen de hormigón por metro cuadrado. Hablamos a continuación de la base del sistema de colaboración del acero y el hormigón. El hormigón, que establece una resistencia a la compresión y una rigidez, y el acero, que establece una resistencia a la tracción y una elasticidad. El coeficiente de dilatación térmica de ambos materiales es muy parecido, por lo que no se producen problemas de colaboración por dilataciones divergentes. El perfil nervado colaborante absorbe los esfuerzos rasantes entre chapa y hormigón mediante embuticiones, reemplazando en gran medida las armaduras interiores de inflexión y permitiendo importantes reducciones de espesor de la losa. Como resultado de esto, obtenemos un producto muy buenas prestaciones que aglutina las mejores propiedades de ambos componentes. Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de la chapa colaborante y realizamos una breve explicación de las ventajas. En primer lugar, tenemos la versatilidad, ya que se acomoda a muchos casos prácticos y multitud de soluciones en planta, y por otro lado, que existe una posibilidad de cortar en obra. La relación de resistencia y peso consigue mayores resistencias con un menor peso propio, lo que permite así reducir el peso global de la estructura. Se parte de cantos de la losa de tan solo 12 centímetros.
También existe una rapidez de instalación que permite el hormigonado de más de una planta al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de construcción por planta. Por último, una reducción de costes, tanto en la mano de obra como en los materiales, pues que se utilizan menos volumen de hormigón, con lo que consigue una disminución del peso de la estructura y de los desperdicios. Además de estas ventajas, también podemos encontrar otras como la facilidad constructiva, la no contaminación de otros materiales y la facilidad de acopio y limpieza. Se debe de levantar un sistema de pórticos preferiblemente metálicos sobre el que luego se apoyará la chapa. Para evitar su desplazamiento con respecto al resto de la estructura, los perfiles de chapa deben fijarse a ella por medio de conectores aplicados con pistola, soldados o clavados. Los bordes del forjado pueden solucionarse mediante encofrado tradicional, aunque las casas de chapa colaborante suelen proveer de elementos de remate perimetral para resolverlos más fácilmente, como veis en la imagen. Se deberán replantear los huecos en el forjado para el paso de las instalaciones anteriormente al hormigonado. La chapa no podrá cortarse hasta que el hormigonado esté curado. Una vez limpia la cara superior de la chapa, para asegurar la correcta conexión entre la chapa y el hormigón, se podrá llevar a cabo el hormigonado. Este hormigonado se realiza desde la mínima altura posible, evitando así acumulaciones y distribuyéndose a partir de las vigas y los nervios para no deformar la chapa. Por último, las chapas deben de ser protegidas contra el fuego, mediante utilizaciones de pinturas, morteros o falsos techos. Es importante saber que el coeficiente de dilatación térmica de ambos materiales es muy parecido, por lo que no se producen problemas de colaboraciones por dilataciones divergentes. El perfil nervado colaborante absorbe los esfuerzos rasantes entre la chapa y el hormigón mediante embuticiones, reemplazando en gran medida las armaduras interiores de flexión y permitiendo importantes reducciones de espesor de la losa. Como resultado obtenemos un producto en muy buenas prestaciones que aglutina lo mejor de cada componente. Y es que existen tres solicitaciones básicas que producen un fallo en un forjado de chapa colaborante, que es la tensión rasante, la cortante y el momento flector, pero la mayoría de ellas fallan por tensión rasante, o sea, por el desplazamiento entre el hormigón y la chapa. Resulta que para pequeñas luces la rotura se produce debido al cortante, mientras que para las luces mayores la rotura siempre es por rasante. La respuesta estructural de los forjados mixtos de chapa colaborante frente al fuego viene controlada no tanto por el propio forjado mixto en sí, es decir, el binomio entre chapa y hormigón, sino por el entramado de vigas de acero que sustentan dicho forjado, que son las vigas principales y las secundarias. La posibilidad de controlar el forjado mixto de chapa colaborante, entendido este como el binomio de chapa y hormigón, con otro tipo de sustentación como puede ser vigas prefabricadas o vigas de hormigón armado in situ, podría ser una posible opción que desde el punto de vista de protección frente al fuego trabajaría de forma eficiente. Otra posible opción sería dimensionar un forjado mixto slim floor, pero se deben abrir nuevos campos de estudio para estas posibilidades.